Bien, estudiantes, estamos en la segunda parte de filosofía de cuarto grado. Estamos todavía en lo que es la filosofía medieval y vamos a dar el tiempo para que vayan ingresando nuestros estudiantes. Bien, ya va ingresando Yanela. Entonces estuvimos compartiendo lo que es eh, esta, este, este recurso educativo de lo que es la edad medieval, la etapa medieval, pues incluyó, estábamos comentando también de la literatura. Tenemos aquí un concepto de la fe, mira, y es una creencia y experiencia personal en la existencia de un ser superior. Puede ser un dios o varios dioses, que generalmente implican el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas y de comportamiento social individual. La fe también es la seguridad o confianza en una persona, cosa o deidad y como tal manifiesta por encima la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. ¿Qué es la fe en la Biblia? Vámonos ahora a la Biblia porque recuerda que estamos en un momento medieval y por lo tanto, vamos a utilizar este recurso bíblico. Y tenemos que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, ¿por qué estamos tocando este tema? ¿Será que, ay, va ingresando Jorge? ¿Por qué tocamos este tema tan lleno de religión? Pues estamos en un momento medieval donde se discutía la fe sobre la razón en el periodo escolástico. Entonces, ¿cómo haces tú para comprobar con la razón tu fe? Si la fe es la certeza de lo que tú esperas y estás convencido de eso que tú esperas, pero que no ves. Cuando tú oras a Dios, por lo menos si eres católico, tienes a una virgen, una imagen y sabes cómo es. Pero a Dios, ¿cómo te lo imaginas? Realmente lo has visto, te lo han mostrado en fotos, porque una cosa es Jesucristo y una cosa es Dios. Y a Dios yo ni me lo puedo imaginar. Y si leemos el libro del Apocalipsis, vemos que nos habla de un hombre que tiene cabeza de león, que está sentado en el trono y que le sale una espada de doble filo por la garganta. Y uno dice, wow, pero si Dios es así, si Dios, o sea, ¿cómo es eso? Pues la misma Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, que nosotros tenemos parecido a Dios, claro que sí. Ay, pero es que yo soy mujer. Bueno, cuando se habla de semejanza quiere decir que debe, si somos semejantes a Él, Dios debe tener dos ojos, dos manos, dos pies, ¿ve? Debe tener este, sus cinco deditos en cada pie, en cada mano. Debe tener nariz, debe tener boca, diente. Entonces, pero nadie lo ha visto. Ni siquiera alguien se ha atrevido a retratar a Dios. Todos retratan a Jesucristo, pero a Dios nadie. Entonces, eso que a quien tú le pides todos los días que te cuide y te guarde cada vez que vas a salir o que llegue un familiar, tú dices, ay Dios mío, cuídame. Pero la razón te dice, realmente Dios existe. Esa deidad, ese ser divino a quien tú le rezas, le oras, le das plegarias, realmente existe. Entonces, Jorge, que se está incorporando ahorita, tenemos un debate, Jorge, que en la escuela, eh, Y por último tenemos a vamos Juan aquí, vamos a retroceder un Luz poquito. Escoto, que lo ubicamos aquí. Por un lado lo tenemos a
solían integrar la filosofía Aquí griega. tenemos la patrística, que el periodo de la filosofía medieval comprendió desde el siglo II aproximadamente hasta el siglo XV, en el cual hubieron dos periodos, el periodo patrístico, que estuvo comprendido desde el siglo II hasta el siglo VI aproximadamente, y del 6 al 15 la escolástica. La patrística, ellos estaban sumergidos en la religión como tal, pero ya va que tengo una falla. Ok. Había más que todo un problemita, era aquí en la escolástica. Aquí en la patrística no fue tanto. Aquí no, en escolástica, pues ellos tenían que luchar, ver, por la revelación humana de la razón y también de la fe. ¿Cómo puedes mezclar fe con razón? Entonces, una de ellas tiene que ser refutada o tiene que ser aprobada. Entonces, esto fue un momento de ver qué es lo que se aprobaba y qué es lo que se rechazaba. Fue una época de la filosofía medieval, pero fue netamente cristiana, así como yo les explicaba a Guido, que entró a primera sesión, que en este momento todo lo que sea medieval, sea literatura medieval, filosofía medieval y todo lo que toque por ahí medieval, está relacionada con la época del cristianismo. De hecho, las cruzadas se dieron en este momento, y las cruzadas fue una conquista por las tierras de Jerusalén. Entonces, fue algo, como se dice, una revolución netamente cristiana. Bueno, allá va que tengo aquí un estudiante gatuno que quiere participar en la clase, venga, ahí está, un estudiante gatuno, ese es mi gatito, que le gusta acompañarme en las clases de filosofía e historia. Entonces, continuamos acá y tenemos aquí a los que... Entre fe y razón. un ¿Quiénes van momento. a ser los representantes más importantes de la escolástica? Estos señores que vemos aquí. Por un lado lo tenemos a Tenemos los representantes que eran estos santos. De hecho, les dije que aquí vamos a hablar de Santo Tomás Aquino. San Anselmo, que lo estamos mirando aquí en esta imagen, lo ubicamos desde el 1033 hasta el año 1109. Por otro lado tenemos al gran Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino lo ubicamos desde el 1225 hasta el año 1274. Y por último tenemos a Juan Duns Escoto, que lo ubicamos entre los años 1266 y el año 1308. Estos van a ser los representantes de la escolástica. En un próximo video vamos a estudiar la filosofía de Santo Tomás y... Bien, entonces voy a dejar de compartir un momento pantalla porque tenemos el otro recurso, que es la continuidad de lo que es la filosofía medieval. Así que me dan un momentico para buscar el material. Vamos a compartir pantalla. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Edgar. En esta ocasión haremos un resumen de lo que fue la filosofía medieval. En las entregas anteriores, que puedes revisar en la lista de vídeos enlazados a este, vimos cómo en Grecia surgió la filosofía occidental, continuando su legado en Roma y extendiéndose por otras zonas del mundo al final de la Edad. Tengo el internet un poquito lento.
orientando todos sus esfuerzos hacia el entendimiento de Dios. Hay que recalcar que el cristianismo no fue la única influencia. Otras corrientes, como la árabe y la judía, también se embarcaron en esta tarea de la búsqueda de Dios, sustentada en los razonamientos iniciados por los filósofos griegos, en especial los de Platón, que con su teoría de que el conocimiento reside en el mundo de las ideas y de la inmortalidad del alma, resultaría ideal para sustentar esta tarea que emprendían de la racionalización de la deidad suprema. Por otro lado, las corrientes escépticas que afirmaban que nada puede ser conocido realmente, desvirtuando el poder de la razón, también aportarían para dejar a la fe como la única luz al final del túnel. El inicio de la filosofía medieval toma como base al escepticismo, el misticismo oriental y el neoplatonismo. Trató de refutar a su vez a las demás corrientes filosóficas griegas clásicas, puesto que las creían contrarias a sus creencias, como por ejemplo aquellas que pusieran en duda la inmortalidad del alma. Muchos textos de la época griega se perdieron. Bueno, como puedes observar acá, para los que estuvieron en el otro video, esto fue un debate, es un debate y me encanta este meme. De hecho, el alma es material y muere junto con el cuerpo, pero otros pensadores decían que el alma es inmortal. Entonces, no sé si recuerdas que en temas pasados hablamos de los átomos, que el cuerpo estaba constituido por muchos átomos, el alma era también constituida por átomos y por lo tanto, cuando el cuerpo muere, el alma muere porque también son átomos. Entonces, aquí íbamos a entrar la disputa de lo que iba a ser la fe, la razón, la religión, lo que, figúrate que cómo se veía el mundo. ¿Te recuerda la historia de los dos mundos? El mundo de lo inteligible y el mundo sensible. Y Jorge, que ahorita que está ingresando, estábamos hablando de que este choque en esta filosofía medieval surge, es que cuando se incluye el cristianismo como Dios, creador de la vida, creador del hombre, ser supremo, hay un choque, pues. Los filósofos griegos, ellos habían establecido que el ser era hecho como tales de Mileto, decía, era algo, el principio del todo es el agua, o sea, la existencia del hombre, de la humanidad, de la materia, era el agua. Y por allá salió luego otro diciendo que era el fuego, el otro los 4 elementos, el otro el átomo. Entonces es como yo le contaba a Guido y a Yanela, es como que tú toda tu vida seas católico y de repente digan que consiguieron los huesos de Jesús. ¿Y qué tal? Jesús nunca resucitó, sino que siempre ha estado muerto. Y que te enteras de que eso no fue verdad y más o menos qué pasó aquí, pues tu creencia empieza a chocar. Estuviste confundido toda tu vida, te hicieron creer que realmente Jesús murió y fue resucitado y que está en el cielo intercediendo. Entonces tú dices, ¿a quién yo le he estado orando, rezando, dándole plegaria? Entonces es un choque que hay, que es como también que te digan, mira, Guido, te vamos a decir la verdad, tú no eres hijo de nosotros, tú eres adoptado. ¡Oh! ¡Wow! O que le digan a Yanela, y ya levantó la mano. Pues si están por ahí los papitos, esos son ejemplos. Vamos a ver qué me dicen acá los muchachos. O que le digan levanté sin querer. O que le digan a Yanela, mira Yanela, te vamos a decir la verdad. Yanela está por ahí, está pendiente. ¿Qué me irá a decir a mí? Bueno, Yanela, tú te sientes mujer, ¿verdad? Sí, yo me siento mujer. Bueno, Yanela, la verdad es que mira, tú naciste hombre. ¡Oh! Y bueno, como nosotros queríamos una niña, aprovechamos que estaba chiquitita y te hicimos todas las operaciones. Me van a decir ustedes que no es un choque. Algo que ustedes siempre han creído y de repente ahora te dicen, mira, las cosas no son así. Lo que tú has estado analizando de la materia, eso no es así. Venimos con esta etapa medieval donde todo es inspirado por Dios. Dios es el creador del hombre. Eso de que la materia, que del agua, déjate de estar inventando tantas cosas y abócate que lo que dice acá este libro es cierto. Dios es el creador
del centro del universo, del hombre. Todo lo que está aquí, que se mueve, respire, es creado por Dios. Pero, y el agua, y el fuego, y los elementos, eso fue un choque que hubo. Entonces, la cuestión aquí era la fe sobre la razón. Cuando Jorge dice, vi un fantasma, Jorge, tú estás loco, pero si tú estamos aquí, yo no he visto ningún fantasma. No, pero es que yo lo vi. Ah, pero ¿cómo se lucha con eso? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se lucha cuando, cómo puedes demostrar tú que, suponiendo que tuviste alguna enfermedad y tú crees que Dios te la sanó, cómo compruebas tú que fue Dios? Esa es la razón. La razón es la que te dice, mira, pero ya va, cálmate, Jorge, ya va. Como dices tú que es Dios que te sanó, si tú fuiste al médico, yo sé que el médico te dijo que tú estabas más de allá que de acá, pero ¿cómo es eso? Pues que tú dices que él fue que te sanó, te recuperó, te hizo el milagro. Aquí vemos lo que es la fe, las creencias, esos milagros que cómo se explican, ¿ves? Entonces, en este entonces de la filosofía medieval estaba este embrollo y seguimos viendo la presentación. Situación, por lo que jamás los conoceremos, siendo muchos de ellos destruidos para proteger el sistema de fe que surgía. En la filosofía medieval, con un periodo de duración de 1000 años, todos los esfuerzos se centrarían en torno al entendimiento de Dios y su relación con el ser humano, siendo casi en su totalidad todos sus exponentes clérigos, monjes y sacerdotes, ya que prácticamente toda la cultura se centró alrededor de los monasterios y centros religiosos. Recordemos que esta época fue llamada oscurantismo precisamente por el poco acceso a la cultura que tuvo la población en general. Se identifican dos periodos en esta época. La patrística, desarrollada con los inicios del cristianismo gracias a los padres de la iglesia, se extiende en Occidente hasta el año 536 y en el Oriente hasta el 749. El otro periodo es la escolástica, que es propiamente la filosofía de la Edad Media. Este comienza en el siglo IX y perdura hasta aproximadamente el siglo XVI. Empecemos revisando la etapa patrística. Esta se llama así porque es la que corresponde a los padres de la iglesia. Se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que defendieran a la iglesia de la filosofía griega que ellos consideraban herética. Esta actitud de defensa se la llamó apología, siendo sus representantes los apologistas. Todo esto a pesar de que la misma filosofía griega es usada como herramienta para formular la doctrina cristiana. Desde este momento y durante toda la Edad Media, la filosofía quedará relegada a la teología o incluso se confundirá con esta. Los padres apologistas son los que se dedican a defender el naciente cristianismo. Entre esos están Justino, Ireneo y Tertuliano. Ellos fueron los que crearon la síntesis del pensamiento cristiano, entendido desde sus bases platónicas, es decir, bajo la influencia de la filosofía de Platón, con la teoría de las ideas, un mundo más allá del material y el alma inmortal. Es aquí donde aparece en escena Agustín de Hipona, nacido en el año 354, volviéndose sacerdote en el 395 y consagrado finalmente obispo de Hipona. El bueno de Agustín trata de conocer la verdad considerando que el origen de filosofar parte del deseo de la felicidad, y para él, quien da la verdadera felicidad es la religión cristiana. Como considera, basado en el escepticismo, que el razonamiento por sí mismo no puede llegar a la verdad, él establece una relación entre la racionalidad y la fe, con la idea de que solo en el interior de la propia persona se encuentra la verdad. Por eso se concentra en el estudio del interior del ser humano. En su periodo escepticista, que lo lleva a dudar de todo, igual que lo haría René Descartes siglos más tarde, llega a una conclusión. Esta es que el testimonio de su propia conciencia le daba certeza de que él existía. Decía que incluso si se equivocaba, esa equivocación quería decir que existía, ya que la equivocación debía tener un origen que era él. ¿A qué no te estalla el cerebro con esto? Solo piensa un momento. ¿Podrías tú probar que existes? Agustín decía que la verdad no proviene de los sentidos, pero tampoco la inteligencia puede producirla, porque ésta solo es capaz de reconocerla, no de encontrarla. Por lo tanto, la fuente de las verdades
debe estar en Dios, que ilumina la inteligencia para que encuentre las verdades que superan a los sentidos. Es la famosa teoría de la iluminación. ¿Has oído la expresión, Dios, ilumíname? Para Agustín, la existencia de Dios es tan clara que basta con una sencilla reflexión para percatarse de ella. Basado en Platón, dice que las verdades eternas e inmutables se hallan con la inteligencia, y si son eternas e inmutables, su fuente debe ser alguien eterno e inmutable, es decir, Dios. Agustín asegura que se conoce mejor a Dios callando que tratando de explicarlo. En cuanto al mundo, afirma que este fue creado de la nada en un acto libre y voluntario de Dios, con un carácter evolutivo, desde un estado de confusión que poco a poco se fue organizando. Así no rechaza la acción creadora de Dios ni la evolutiva de la materia. Igual que Platón, Agustín concibe al ser humano compuesto de cuerpo y alma, pero el alma tiene preeminencia sobre el cuerpo. El alma para él es una sustancia espiritual inmortal que conoce y quiere, ejecutando actos no materiales. Sin embargo, no toma una posición respecto al origen de esta, ubicándose entre el creacionismo, que considera que el alma es creada por Dios en el momento de la concepción, y el traducianismo, que dice que el alma es transmitida por los padres igual que el cuerpo. ¡Hey! Esto es muy interesante. Tómate un momento y piensa. ¿Crees que existe el alma? Si es así, ¿cómo crees que es? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su función? ¿Crees que el alma es mortal o inmortal? ¿Crees que el alma es heredada de los padres o crees que Dios la crea al momento que somos concebidos o al momento de nacer? O quizás piensas que el alma existe previamente en algún lugar y es colocada en nuestro cuerpo cuando nacemos. Ahí tienes algo que no te dejará dormir esta noche. Por ahora sigamos. Es momento de hablar de la escolástica. A medida que los pueblos bárbaros van abarcando más territorio, la estructura de la cultura dejada por los romanos se va perdiendo y la patrística va disminuyendo su vitalidad. Baja la creación filosófica, la cultura empieza a agruparse solo alrededor de iglesias y monasterios, y prácticamente son solo los eclesiásticos los que conocen de la filosofía, con cánones resultantes de la prohibición de la filosofía griega que consideraban anticristiana. Durante este tiempo, los sabios, todos clérigos, se ocupan más de recoger el conocimiento en enciclopedias que producir nueva filosofía. Pero este periodo estéril se cierra con el llamado Renacimiento carolingio. Los siglos 8 y 9 se caracterizan por la concentración de las fuerzas sobrevivientes del mundo antiguo, el imperio carolingio en Occidente y los árabes en Oriente. Ambos hicieron posible un renacimiento de la cultura. Y es que Carlomagno, rey de los francos, necesitaba gente con cultura para que administrara bien su reino, por lo que promovió los estudios, surgiendo escuelas oficiales del Estado y los monasterios como centros de enseñanza. De la creación de estas escuelas es que proviene el nombre de escolástica. Esta filosofía y teología tiene el fin de comprender la fe cristiana y durará hasta la época del Renacimiento. Estas instituciones dan origen más tarde a las primeras universidades medievales. Algunas de estas universidades sobreviven hasta nuestros tiempos, como la reconocida Universidad de Oxford, creada en 1096, Cambridge en 1209 o la Universidad de Bolonia en 1088. Al principio se le llamaba escolástico al maestro de las artes liberales como gramática, lógica y retórica, geometría, aritmética, astronomía y música. Pero desde el siglo XII se llamará escolástico a todo aquel que enseñe en las escuelas, en especial si enseña filosofía y teología. Ah, por cierto, teología se le llama al estudio de Dios, que dado el carácter religioso de la filosofía de esta época, decir teología y filosofía era casi lo mismo. Una característica de la escolástica son sus escritos. Estos se hacían en latín con un estilo riguroso y algo desconcertante por el formulismo de sus razonamientos. ¿Se imaginan leer alguno de estos escritos? Volviendo al tema, se producen muchas obras teológicas, pero también tratados de lógica que rescatan la obra de Aristóteles gracias al aporte de los árabes y los judíos. Toda obra literaria teológica que usa conceptos filosóficos toma como base tres fuentes. La primera es la llamada auctoritas, que es la doctrina de los padres de la Iglesia, conocida también como tradición. La otra fuente es la traditio, que es la tradición cristiana heredada de los apóstoles.
No es escrita, sino que es transmitida por los obispos. Se la considera también de revelación divina. Y por último está la ratio, que es la lógica y la reflexión filosófica. La escolástica medieval se esforzó por alcanzar la verdad a través de la razón, pero desde el terreno filosófico y teológico, ocupándose de analizar temas como la trascendencia de la vida, que concebía la vida terrenal como una preparación para el más allá. La fe y la razón, siendo la fe la luz que ilumina la inteligencia y la gracia de Dios la fuerza que anima a actuar. Se retoma también la metafísica aristotélica, en la que se cimienta la teología, centrándose en el estudio del ser y las realidades intangibles, siendo la primera de ellas Dios, el ser absoluto, según el cristianismo. Para el siglo XIV se tiene un apogeo destacado de tres tendencias, dos de ellas religiosas, los franciscanos y los dominicos, esta última representada por Tomás de Aquino, que empieza a centrarse en el aristotelismo por el lado cristiano y cuyos aportes se seguirán retomando mucho después con una corriente llamada neotomismo. La tercera escuela proviene del mundo árabe, el averroísmo latino, basada en el aristotelismo transmitido esta vez por el filósofo y científico árabe Averroes. La decadencia de la escolástica inicia con Guillermo de Ockham, que desvaloriza la metafísica y el retorno del misticismo, dando más realce al papel de la voluntad y a la investigación experimental, algo que es fundamental para la ciencia de hoy en día. De esta forma, la atmósfera de los siglos XIV y XV se va degradando y desviándose. Luego, con la llegada del Renacimiento, terminaría de una vez por todas esta época filosófica. Bien, tanto en literatura medieval, ella culmina, de hecho me puedo dar cuenta que ambas van en el mismo camino. Llega un momento en que ellas tienen un fin cuando ocurre el renacimiento. Entonces estuvimos viendo acerca de la fe dentro del video, pensamientos de la fe, la verdad, la iluminación, el libre albedrío y la predestinación. Las dos ciudades, estas no las mencionamos, pero son materia de investigación, pero estas tres sí las pudimos observar dentro de ella. Hablar de la fe y la razón, la verdad. De hecho, también hicimos mención de lo que es la felicidad. Entonces, pudiste observar que esto fue un momento muy decisivo, pues, dentro de la filosofía. Y aunque algunos concuerdan que finalizó este periodo escolástico en el siglo XVI, otros señalan que fue en el siglo XV. Sin embargo, uno siempre debe, cuando uno no está seguro, porque hay mucha información, uno data aproximadamente, utiliza esta palabra, hasta el siglo X o hasta el siglo tal. Entonces, fue un momento muy importante de lo que fue la filosofía, de dejar de ser de la filosofía griega, la cual hemos conocido como con los pensamientos de Platón, Aristóteles, Anaxímenes, Anaximandro, y de repente nos llega este momento religioso donde nos hablan de Dios, que Dios es todo. Entonces ese choque dio inicio a dos periodos. El patrístico, ¿por quiénes estaban conformados los patrísticos? Pues por los padres. Y la escolástica, por los clérigos. De hecho, tuvieron mucha participación los frailes, los monjes, pero todos ellos, los clérigos. Entonces, se menciona mucho a Santo Tomás de Aquino, pues él también incursionó dentro de la filosofía y muchos sacerdotes incursionaron en este mundo filosófico. Claro, trajeron consigo como todo, muchachos. Usted puede tener amistades de todo tipo, pero tome lo bueno de cada uno y fusiónelo. De esta manera, la religión, la parte del cristianismo, ellos tomaron las cosas buenas, porque la filosofía en sí no es que esta sea tan grave, sino que tomaron lo bueno de la filosofía, de Platón, de Aristóteles, y lo combinaron con la religión. De hecho, pudiste darte cuenta que una de las universidades que prevalecen es la de Cambridge y la de Oxford.
la otra no me recuerdo ahorita el nombre, pero son las más sonadas que prevalecen de estas escuelas. Y tenemos acá una lectura porque ya vamos a finalizar esta segunda sesión. Dice, carta de Tomás de Aquino, un estudiante, muy amado en Cristo Juan, puesto que me ha solicitado un dictamen sobre el modo como debes estudiar la sabiduría, te doy sobre ello los siguientes consejos. Procura con preferencia alcanzar el saber por pequeños arroyos y no precipitarte inmediatamente en el mar. Se debe ir avanzando de lo más fácil a lo más difícil. Esta es mi principal exhortación y sea ella tu mejor enseñanza. Te pido que seas silencioso y no vayas con gusto al locutorio. Cuida de la pureza de la ciencia. No deje de entregarte a la oración. Gusta de ser aplicado en tu celda. Si quieres ser introducido en la bodega divina del saber, no seas muy familiar con nadie, pues la mucha familiaridad engendra casi siempre el desprecio y aparta del estudio. No te mezcles en las conversaciones y negocios de la gente del mundo. Huye, sobre todo, de vagabundear fuera de casa. No dejes de seguir las huellas de los santos y de los buenos. No tengas en cuenta la persona de quien oyes algunas cosas, sino graba en la memoria lo bueno que oyes decir sin tener en cuenta quién lo dice. Procura penetrar hasta el fondo todo lo que oyes o lees. En todas, ya voy, un momentito, ya yo sé. En todas las dudas, trabaja por llegar a la certeza y procure refugiarte cuanto puedas en la sala de armas de tu espíritu. No aspires a lo que está demasiado alto para ti. Si sigues estas huellas, producirán en la viña del Señor de los ejércitos, mientras dure tu vida, flores y frutos provechosos. Y si observas todo esto, verás cómo alcanza el objeto de tus anhelos. Te deseo que te vaya siempre bien. Bueno, a ver, estuvimos esta lectura y bueno, me pareció muy interesante, pues no seas muy familiar con nadie, pues la familiaridad engendra casi siempre el desprecio y aparta del estudio, pues en la misma Biblia dice, detén el pie de la casa de tu vecino, no vaya a ser que éste te aborrezca, pues te la pasas ahí metido día y noche. Claro, no lo dice de esa manera, lo último lo agregué yo. Y esto es cierto, muchachos, o sea, no hay que ser, ay, Dios mío, una eminencia, pero estas palabras, esta manera de decirla tan sabia, es la diferencia a la manera de lo como usted lo dice y como yo lo digo y como todos lo pensamos. Entonces, es el estilo, no seas muy familiar, pues la familiaridad engendra casi siempre el desprecio. Tú recibes, imagínate que me recibas en tu casa hoy. Ay, qué chévere, vino la mía y duré 2 horas en tu casa. Mañana me voy otra vez para tu casa y justo me voy a la hora del almuerzo para que me des comida. Aprovecha porque a mí me da flojera cocinar. Y me recibes mañana y mañana me quedo 3 días en tu casa. Y llega el domingo y llega el lunes y ya el martes ya tú no me quieres ver en pintura. Uy, qué fastidio. Viene la Miss otra vez. Ay, no, dile que no estoy, dile que no sé, me dio COVID, histeria, todos los males habido y por haber. Entonces, aborrece. Ahora, ¿está muy lejos de este concepto ser verdad? No, este concepto esto es algo sabio. La sabiduría de las palabras está en cómo decir las cosas. A veces decimos las cosas y ofendemos, y hasta pensándolas también. Entonces, tenemos acá, no te mezcles en conversaciones y negocios de la gente del mundo. Huye sobre todo de vagabundear fuera de tu casa.
No dejes seguir la huella de los santos y de los buenos. Aquí te está diciendo en todas estas frases es, mira, no discutas en conversaciones que tengan que ver con negocios, política, porque a la final eso es tiempo perdido. Y además, si tú no tienes nada que ver con ese tipo de conversaciones, entonces mejor evádela. Y otro consejo que te doy, si te es mejor quédate en tu casa estudiando, quédate, no estés por ahí dando que hacer en la calle, metiéndote en problemas. Y ponte a leer la Biblia, las buenas costumbres, medítala ahora, aprovecha el momento y ve los buenos ejemplos que nos dieron los apóstoles, toda esa gente del pasado. Entonces, de una manera muy sutil, mira cómo te lo dicen. Ahora bien, luego de leer, contesta lo siguiente. Todas estas actividades domiciliarias, las que quedaron en espacios en blanco, háganlas en su casa. ¿Quién es el autor y qué época pertenece? Bueno, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino y él está aproximadamente ubicado entre el siglo VI. Búsquelo, busque a él, de hecho en los videos aparece. Él pertenece a la escolástica. Búsquelo por ese periodo en qué época se desarrolló esta redacción de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la principal exhortación del Santo Tomás a su discípulo? Enumera las recomendaciones y haz un comentario sobre cada una de ellas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, aquí están, hay muchas. De hecho, ya te mencioné varias. Mira, deja de estar metiéndote en la casa de Jorge todos los días porque le va a causar molestia. Y también hablamos de estar vagabundeando, muchachos. Deja de estar yéndote para fiesta que puedes agarrar COVID. Esas cositas así son recomendaciones. Las enumeras y haz un comentario de ellas. Luego tenemos aquí, la escolástica se desarrolla, esto está en los videos, constituye el pensamiento filosófico y teológico elaborado en las y posteriormente en las, todo eso aparece en el video que vimos. Ahora bien, desarrolla esa actividad, esos espacios en blanco que se encuentran en la página 56, que es la actividad que te vamos a asignar. Ves que es cortica, mira, vas a trabajar la página 55, no mentira, vas a trabajar la página 54, 55 y 56, porque en la siguiente clase del lunes, que es a la misma hora de hoy, vamos a terminar de ver lo que es la filosofía medieval. Entonces, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. Vámonos al break. Yo sé que ya estás con hambre, quieres irte. Entonces se me está acabando el tiempo aquí también. Entonces, muchachos, nos vemos el día lunes. Dudas, comentarios, ya sabes, mi número de teléfono 998-199-571. Chau, nos estamos viendo.